¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada. Son las 6:06 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. También llegando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y al resto del mundo por internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, Gabriela Maldonado, y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También aquí muy bien. Continuando con este tema con el que nos quedamos ayer, pero antes déjeme le paso algunos anuncios que tenemos por acá. Le agradecemos por haber participado con nosotros en la promoción del libro de nuestra página web. La ganadora de la semana pasada es Graciela de León Aroas. Un apellido extraño. Ella se lleva el libro de Crónicas de una mamá novata. Les recordamos que todas las semanas tenemos un obsequio en la página web. El regalo de esta semana es el libro Las noches habitadas de Alma Delia Murillo. Nos cuenta la historia de 4 mujeres: Carlota, una adolescente; su madre, Claudia, una ama de casa; Magdalena, una alta ejecutiva; y Dalia, una mujer que pasa por un proceso de alcoholismo. Si quieres saber más de sus historias y llevarte el libro a casa, solo tienes que ingresar a www.radiomujer.com.mx e ir a la sección de promociones. Ingresa a la página web y participa con nosotros. Ahí tiene libros y regalos en todos lados. También tenemos un servicio social. Se solicita su ayuda para localizar un portafolio color negro con documentos importantes. Lo robaron en Avenida López Mateos, casi esquina con 18 de marzo. Cualquier información, favor de comunicarse al número de celular 656-360-7380 con el señor Felipe Manrique. Habrá una gratificación si usted no alcanzó a apuntar el número y tiene información de este portafolio. No duden en llamarnos acá a los teléfonos en cabina. También les recuerdo que ya tenemos nuestro WhatsApp habilitado. Estamos en el 333-822-3208 para que pueda participar con el programa del día de hoy, que justamente es la segunda parte de las supersticiones y la creencia en lo sobrenatural. Y este tema se me hace muy curioso, Gabriela, porque vamos haciendo juicios, ¿no?, de una manera muy coloquial sobre lo que es una superstición y lo sobrenatural, ¿no? Y pensamos que todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural tendría que ser lo oculto, lo oscuro, ¿no?, los fantasmas o la brujería o todas estas cosas. Y no nos damos cuenta de que hay muchas otras estructuras mentales sostenidas bajo el mismo principio en nosotros, que lo vamos tomando como algo bueno y habitual, ¿no? Cotidiano, ¿no? Esto es algo bastante curioso. Y cómo dentro de ciertas religiones está hasta como penado, no penado, pero sí está castigado de alguna manera la creencia o el buscar este tipo de situaciones, ¿no? De respuestas, ¿no? Sí. Desde, por ejemplo, las cartas astrales o el tarot o cualquier lectura del futuro se va viendo como algo negativo, ¿no? Como algo que puede atraer la mala vibra o los malos espíritus. Ya de entrada, ¿no? O sea, eso es otra cosa. Y esto es bastante curioso porque nunca falta alguien que nos diga: a mí sí me funcionó. A mí sí me funcionó. Y vamos sobre de eso mismo, ¿no? Vamos sobre ese mismo como testimonio para decir: ok, claro, esto puede funcionar. Es curioso porque tal vez usted no esté familiarizado en cómo se van haciendo los procesos para saber, por ejemplo, si una medicina es saludable o si tiene los efectos necesarios antes de que se saque al mercado. Son pruebas exhaustivas, larguísimas, complicadísimas, de años, para que usted se pueda tomar una pastilla contra la gripe, ¿no? Que le quite los malestares de la gripe. Y después de eso, todavía hay un rango de personas que no les funcionan del todo esos mecanismos, o que les funcionan mal, que les pueden provocar alguna reacción adversa. Esto es algo que viene en todas las medicinas. Sin embargo, para todo lo que tendría que ver con la superstición, basta con que al amigo del amigo de mi hermano le haya funcionado ir con la señora perengana de tal o con el señor perengano de tal para yo creérmela. Y esto habla de nuestra necesidad de creer estas cosas más que de su efectividad o de la realidad en sí. Sí, claro. Habría que pensar también los distintos contextos en los que se puede recurrir a esto, ¿no? Por ahí hay un estudio que no va en corte psicoanalítico, sino en una investigación conductista, a propósito de la superstición, y suena un poco curioso porque habla del comportamiento supersticioso de las palomas, por ejemplo, de algunos animales. Describe
cómo, por ejemplo, una paloma al encontrarse encerrada en una jaula, hay un mecanismo para que reciba alimento. Vamos a pensar, no lo recuerdo con exactitud, vamos a pensar que si ella jala una palanca o pisa un botón en específico, el contenedor libera una porción de alimento para la paloma, o bien podría en otra circunstancia liberarla, ¿no? Lo curioso es que la paloma, una vez que da por accidente con el alimento, se libera el alimento, se observaba que después, para buscar el alimento, no únicamente jalaba la palanca o presionaba el botón, dependiendo de cómo era el mecanismo, el cual no recuerdo con exactitud. La paloma, en lugar de hacer únicamente eso, hacía todo un ritual, todo el ritual que había llevado a cabo cuando por accidente se topó con la palanca. Entonces, si ella había dado 3 picotazos a la derecha y luego había extendido una alita y después se había echado para atrás y luego se había sentado, a lo mejor accidentalmente, sobre el botón, pues hacía todo eso una vez más para recibir el alimento. Entonces, evidentemente estamos hablando de un funcionamiento muy primitivo, de el cerebro de un animalito que no cuenta con lenguaje, que no cuenta con la complejidad del cerebro de un ser humano, en especial un ser humano adulto. El de los niños no es tan diferente al de cualquier animalito salvaje. Pero aquí la cuestión es que no hay una ligazón directa, evidentemente, de la paloma con cada uno de los eventos aislados. Entonces, el único recurso que tiene es la repetición de todo el ritual para llegar a lo que está deseando, que es la porción de comida. Y es curioso que en determinadas situaciones nosotros tendemos a actuar de la misma manera. No en todas las situaciones, creo que hay ciertas circunstancias que van empujando a las personas y los van como obligando a echar mano de recursos cada vez más primarios en su psiquismo. Vamos a pensar una persona que generalmente vive prescindiendo de este tipo de ideas y de este tipo de teorías del esoterismo y de que si las cartas astrales, etcétera. Vamos a pensar que en determinado momento se ve aquejado por algún malestar crónico que nomás no encuentran los médicos por dónde, y si ya le recetaron y ya le dieron y ya le están evaluando. Muy comúnmente estas personas van y ya se hacen una limpia y ya hacen X, Y cosa, empiezan a echar mano de este tipo de recursos porque digamos que la experiencia es como si se hubiesen agotado todas las demás opciones, entonces ya lo único que queda es la compulsión. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Secuencia a las cosas, porque si no le encontramos secuencia a las cosas, nos morimos de hambre o no hubiéramos llegado ni siquiera a inventarnos un par de zapatos. ¿Por qué? Porque no vamos teniendo ese pensamiento secuencial. Ese pensamiento secuencial también se vuelve nuestro peor enemigo en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, usted póngase a pensar cómo pensaban los antiguos seres humanos que nacían los niños. Si no había ni una clase de biología, ni de sexualidad, no había medicina, no había antibióticos, no había nada. Lo único es que de repente las mujeres salían embarazadas. Y esto es una cosa que ahorita lo podemos decir, bueno, es que a quién se le ocurre, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que no supieran? Bueno, no nos vayamos lejos. ¿Hace cuánto que se hizo toda esta campaña del sexo seguro? Efectivamente, ¿no? Para que los embarazos adolescentes disminuyeran. Porque todavía había mucha gente que sí, eso del embarazo y la unión, pero a veces pasa y a veces no. No, sí pasa, y pasa de tal y de cual manera, y ahí ya tenemos un cambio en la manera de pensar y alrededor de los preservativos y de los medios anticonceptivos. Para los antiguos, esto era una cosa mágica, era algún tipo de bendición.
alrededor de cómo iban naciendo los niños. No había un pensamiento secuencial, porque no hay una manera de explicar, si usted no tiene un conocimiento básico de biología, que lo que sucede es que dentro del coito se hace todo este intercambio genético y a través de ese intercambio genético sale un niño. Pero eso solamente puede pasar en ciertos momentos del mes. Y eso solamente puede pasar si hay ciertas condiciones, tanto del hombre como de la mujer, para que se pueda ser fértil. Esto todavía nos podríamos ir a tiempos victorianos y la gente pensaba que masturbarse era casi un genocidio, porque dentro de los espermatozoides, que ya había en esos entonces microscopios pero no tan poderosos, se pensaba que dentro de los espermatozoides, de cada espermatozoide, iba un bebé, iba un ser humano pequeñitito, porque no había todo este conocimiento de biología microcelular. Esto nos va dando una idea de cómo nosotros vamos armando estas secuencias, vamos teniendo estos modelos de pensamiento que nos llevan a sacar conclusiones, la mayor parte de las veces erróneas. Por eso mismo, es que hay un método científico que se hizo también ya hace muchísimo tiempo en el Medio Oriente para comprobar nuestras ideas, para que realmente podamos hacer ciencia, para que no nos engañemos a nosotros mismos, porque esto es algo que todos deberíamos de saber. Nosotros nos mentimos, nosotros no nos decimos la verdad, nosotros nos decimos lo que queremos escuchar. No hay forma de que lo hagamos de una manera diferente, porque si yo estoy buscando una causa, la tengo que encontrar a como dé lugar, pero eso no quiere decir que si la encuentro sea la correcta. De ahí el método científico, de que se tiene que repetir, se tiene que analizar las variantes, tiene que haber un observador que no esté influyendo en el medio, tiene que haber un montón de cosas para que podamos decir que algo es real, porque si no, simplemente es nuestra fantasía. No se va acomodando esto para que nosotros podamos decir, sí, fue porque pasé por debajo de la escalera, porque si decimos que es porque pasamos por debajo de la escalera, nos apalomamos, ¿no? Decimos, a ver, ¿qué fue lo que hice? Bueno, yo he escuchado y me han dicho que si pasas por debajo de una escalera, entonces eso es lo que me trajo mala suerte. Y ahí es en donde lo estancamos. No lo vamos a relacionar también, si lo pensamos desde el inconsciente, es difícil que podamos relacionar lo malo que nos pasa a nosotros por el mecanismo de la proyección. ¿Por qué? Porque toda cosa embarazosa y difícil de procesar se va a ver proyectada hacia el exterior. Yo no voy a decir, bueno, es que andaba de un genio de la fregada y entonces a todos les busqué bronca, andaba súper distraído y entonces por eso es que me pasaron tantas cosas malas por mi distracción, sino que inmediatamente se avienta hacia el exterior y se lo aventamos a la escalera o se lo aventamos a alguien más. Es que tú estás de mal humor. No, es que yo estoy de mal humor. Y este tipo de pensamiento nos da para hacer reglas alrededor de cómo vivimos. Sin embargo, tampoco se puede aplicar a todo lo que experimentamos. Sí, incluso, bueno, la cuestión del método científico tampoco es algo que podamos utilizar en todos los contextos de la vida, en especial cuando se trata, por ejemplo, de las ciencias sociales, que debamos hacerlo, ¿no? Vamos a preguntarnos a propósito de un sentimiento, ¿es que amo realmente a esta persona? Pues no tendríamos una forma científicamente de comprobarlo, ¿no? De comprobar la veracidad de esta afirmación. La cuestión aquí es que este tipo de situaciones, a propósito de la superstición, de aquello del mundo sobrenatural, etcétera, adquieren en la cabeza de la persona que está pensando esto, secretamente o a veces explícitamente, a veces abiertamente, la calidad de una verdad absoluta, como lo podría ser, bueno, es más, ni siquiera algo comprobado bajo el método científico se puede considerar una verdad absoluta, ¿no? Una ley quizás se puede considerar una ley científica, pero aún esas siguen constantemente encontrándose, bueno, pues con constantes comprobaciones, ¿no? Sin embargo, tiene esa calidad de certeza, ¿no? No es como una creencia que tú te puedes hacer acerca de, ay, pues a lo mejor mañana hace frío porque las nubes están como borreguitos, ¿no? Y ya, es algo simplemente que a lo cual no se le está depositando una carga libidinal significativa en absoluto.
tampoco es que te debías detener a comprobar y a ver si verdaderamente va a ser frío o no, o cómo están las corrientes de aire alrededor del globo terráqueo, etcétera. No. La cuestión aquí es que se les otorga a estas situaciones, estas personas le otorgan a estas situaciones una veracidad impresionante, ¿no? Y en efecto, como menciona José Luis, viven bajo esas verdades, entre comillas, en importantes áreas de su vida. Ahora, esta cuestión de la escalera, por ejemplo, puede quedar para las personas que ya tienen fijas ciertas ideas, que si las escaleras, pueden ser las escaleras, el día de la semana, la sal, etcétera, etcétera. Nos está hablando de que este elemento del mundo externo le evoca una situación que ya de por sí está provocando angustia internamente. Digamos, si estuviésemos hablando desde Melanie Klein, por ejemplo, podríamos hablar de este objeto malo, ¿no? Hay ciertas situaciones que las personas dicen, me malvibra esto, ¿no? Hablar de esto, ver noticias me malvibra, ciertos temas me malvibran, a otra persona pueden ser las escaleras, pasar por debajo de una escalera, les deja esta mala vibra. Si quisiéramos explicarnos este término de forma, desde una teoría psicoanalítica, podríamos pensar precisamente en el objeto malo. Se dice que no, en realidad ese malvibrar, entre comillas, se podría interpretar como que nos llenamos de objeto malo. Y llenarse de objeto malo, psíquicamente, si quisiéramos hacer un ejemplo en lo biológico, imagínate que es como que te comiste algo echado a perder, pero psíquicamente, digamos. Entonces, evidentemente eso te va a producir malestar durante el resto del día, porque te comiste algo podrido, digamos. Pero esto no responde a un factor externo, sino a una angustia interna que ya estaba operando antes de que pasaras por debajo de la escalera, pero que se activa, encuentra su lugar cuando digamos que ese es el mecanismo, ¿no? La escalera, y es en donde encuentra la salida la angustia. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya escuchó, hay más participaciones, más puntos de vista que nos dan para pensar un poquito más sobre el tema, y ya tenemos acá algunas participaciones también que nos están haciendo llegar por el WhatsApp. Nada más que esta cosa como que le está dando la chiripiorca. Ay, Dios santo. A ver, vamos a leer otra mientras se abre esto de acá. Nos dice Maricruz, saludos a Gaby y a José Luis, muchas gracias Maricruz. ¿Me pueden orientar sobre una institución pública donde pueda recibir atención psicoanalista? Maricruz, institución pública como tal no, pero hay instituciones privadas que te dan una atención a un costo accesible, después de hacerte un breve estudio socioeconómico, y nosotros te podemos pasar el dato. Nada más comunícate con nosotros al consultorio y te podemos pasar el teléfono de un lugar en donde puedes recibir atención. Sí, vas a escuchar el número del consultorio en el próximo corte, cuando nos vayamos a comerciales. Cuando vayamos a comerciales, ahí lo apuntas y nosotros con mucho gusto te respondemos la llamada. Nos dice acá también por el WhatsApp, ya se le quitó la tos a esto, dice, hola, soy Laura, mi esposo me dice que la religión son supercherías, que solo con trabajar duro y ahínco se logran las cosas. Yo pienso que con pedirle a Dios se hacen. Gracias. Una cosa curiosa, ¿no? Y justamente es en lo que hemos estado hablando alrededor. Ahí usted tendría que hacer su análisis alrededor de eso, por ser un tema un tanto delicado. Pero ¿qué diferencia tiene una superstición a un pensamiento religioso estructurado, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Con todo lo que hemos estado hablando acá, uno podría decir, bueno, pues que lo que yo creo sí es real. ¿Pero por qué? Nada más hagas esa pregunta, ¿por qué? Bueno, pues porque hay mucha gente que lo crea, es una cosa muy antigua. Pues también las runas, ¿no? También los dioses egipcios. ¿Qué diferencia tiene? ¿No? Esto es algo que nosotros mismos nos tenemos que responder, por lo mismo que estábamos hablando en el programa anterior sobre la ilusión, ¿no? Hay cosas
que dentro de nuestro pensamiento son necesarias que estén ahí. Necesarias porque por cómo nos hemos estructurado. Uno podría pensar, evidentemente, que sería una manera más saludable librarnos de este tipo de cosas, principalmente por la parte de angustia que nos pueden llegar a generar. Por ejemplo, hay personas que se persiguen demasiado y no pueden vivir con la culpa a través de haber crecido con una formación religiosa, ¿no? Personas que simplemente no pueden seguir bien con su vida, que están todo el tiempo angustiadas por esto. Habrá otras personas que lo puedan tomar más ligero, este tipo de situaciones. Pero ahí no podríamos pensar que son diferentes interpretaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, es como si quisiéramos interpretar la ley de tránsito, ¿no? No, pues si está en alto, está en alto. Y la cosa es que dentro de de las organizaciones religiosas, lo que estamos tomando como un hecho es algo que se ha vuelto un consenso, pero que no cuenta con estos puntos para aterrizarlo en la realidad. Se vuelve una situación de fe. Y cuando hablamos de fe, tendríamos que pensar en el aspecto religioso, porque la fe también habla de otras cosas, de otras situaciones humanas. En el aspecto religioso, ¿qué de real tiene? ¿No? Uno puede decir, como nos estaban participando acá, bueno, es que eso es real dependiendo de si uno cree o no cree. Si uno cree, las cosas se van a hacer. Eso también lo podríamos pensar como un razonamiento infantil. ¿Por qué? Porque es esta idea de que nosotros podemos destruir y crear el mundo a través de nuestras emociones, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es que son metáforas. No, la cosa es que no son metáforas. La cosa es que hay cosas que se intentan describir y se intentan enseñar como un hecho, ¿no? Podemos ver cómo hay organizaciones religiosas como muy estrictas con su manera de pensar. Por ejemplo, había alguien por ahí en los Estados Unidos, era un pueblo entero, un pueblo de miles de habitantes, en donde se adoctrinaba de cierta manera a las personas y se les hacía creer que la Tierra era plana, que todo lo que se había descubierto alrededor de la ciencia era una farsa para mantenernos desinformados. Y lo más interesante de esa colonia es que tenían a sus científicos trabajando alrededor de esto, ¿no? Y había cálculos matemáticos que explicaban esto. Y uno puede decir, bueno, pues entonces, ¿cómo? Bueno, pues eran cálculos matemáticos que estaban mal, pero de que lo sabía, ¿no? Ahí es en donde tendríamos que ver qué tanto es la necesidad de creer de nosotros. Y en esa necesidad vamos a ir viendo cómo se va tomando la religión como si fuera esta sensación o esta experiencia de vivir con padres, con nuestros padres, que nuestros padres sean buenos o sean malos dependiendo de cómo nos portamos. Y esto lo podemos rastrear hasta nuestra infancia. Sí, y habla también de una indefensión muy grande, ¿no? Una sensación de vulnerabilidad y de que no podemos por nuestros propios medios lidiar con las circunstancias del mundo, ¿no? Incluso con la necesidad de pensar, de crear nuestro propio pensamiento. Porque aquí hay algo, francamente, considero que sería obstinado, de alguna manera. El día de ayer decía, la creencia aparece en el espacio de la ignorancia, y hay muchísimas cosas que ignoramos, ya no digamos a propósito de las verdades del universo o el motivo de la vida, etcétera, etcétera, cuestiones quizás mucho más profundas, sino en el cotidiano, absolutamente de por qué se está tardando alguien. Hay tantas cosas a las cuales estamos conectados incluso en el inmediato y que desconocemos, y nos vamos haciendo estas teorías, ¿no? Porque hay tanto tráfico, bueno, pues debe haber pasado algo allá adelante, ¿no? No, mi espíritu científico me obliga a bajarme e indagar, no, allá pasaré por ahí y me daré cuenta, ¿no? O a lo mejor me salgo y me voy por otra ruta y nunca supe por qué había tanto tráfico ahí, ¿no? Punto. Pienso yo realmente que en determinadas circunstancias sería hasta cierto punto obstinado no creer en algo. Necesariamente hay un momento en el que creemos en algo. Es más, cuando estamos en una relación afectiva de pareja, de amistad, de lo que sea, creemos que la otra persona nos corresponde, creemos que la otra persona nos quiere, creemos que vamos a estar juntos para siempre, probablemente.
y no tenemos forma de comprobarlo verdaderamente. Esto le puede romper la cabeza a muchas personas. Es que ¿cómo sé que me quiere de la misma manera que yo la quiero, de la misma manera que yo lo quiero? No lo sabes y nunca lo vas a saber. Lo que te queda es creer que sí te quiere y que sí te corresponde y disfrutar el momento. Y por supuesto, bueno, pues no pasar por alto algunas muestras, ¿no? Porque también hay cosas en las que se puede notar esto. Pero nunca lo vamos a saber de cierto. Hay demasiadas cosas demasiado importantes para nosotros que nunca vamos a saber de cierto y que sería obstinado quedarnos esperando una comprobación concreta de ello. Sin embargo, aquí lo llamativo es pensar, ¿por qué algunas personas requieren de una creencia prediseñada? ¿Por qué algunas personas requieren que alguien más les explique el mundo y además ese hueco en donde cabría precisamente nuestra curiosidad, nuestro ponernos a filosofar, nuestro cuestionarnos acerca de las verdades del universo, etcétera? ¿Por qué necesitan que alguien más ponga un artilugio prediseñado ahí? Yo creo que esto habla de una sensación de indefensión. Una indefensión que abarca incluso la capacidad de pensar por nosotros mismos, de llegar a nuestras propias hipótesis, de cuestionarnos nosotros mismos, de fantasear acerca de cómo es que funcionan las cosas, y eso es lo que me parece grave. Muchas doctrinas van dictando las verdades, entre comillas, del universo, absolutas verdades, y de lo que se trata es de que repitamos únicamente eso sin cuestionarte, porque cuestionarte es una ofensa, digamos. Y esto es lo que a mí me llamaría la atención, como pues a qué nivel de angustia necesita estar una persona para que incluso esa capacidad de pensamiento, esa capacidad de preguntarse, necesite que sea algo externamente instalado. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero ya escuchó el día de mañana, bueno, no escuchó, estábamos ahí con unos testimonios. El día de mañana vamos a continuar con un tema que se llama psicosis, delirio y cotidianidad, que también se va pegando con este aspecto de las supersticiones, porque todos nos vamos dando una idea de que esto de los delirios y de la psicosis es como de películas, ¿no? Como que eso es algo de las personas que están en instituciones y nos vamos a dar cuenta de que forma parte de nuestra cotidianidad, de que es algo que vamos ya tomando por normal, no porque esté bien, sino porque se ha vuelto la norma. Es algo que nos va a dar espacio para reflexionar un poquito más sobre las cosas que hemos estado hablando el día de hoy. Y antes del bloque comercial se nos estaba haciendo una participación alrededor de esto, ¿no? ¿Qué pasa con las creencias? ¿Es una superstición o no es una superstición? En el estricto sentido de la palabra es la misma estructura de pensamiento, lo único es que lo otro, ¿no? Lo que pudiéramos tomar como nuestra religión, como nuestras creencias, se vive de una manera más estructurada porque con eso se nos educó, pero eso no lo hace más real que lo otro. ¿Sí ve? En esta balanza no podríamos poner que una cosa sí es cierta y la otra no. Esto no lo podemos topar de la misma manera dentro de cómo se contrapuntean algunos pensamientos religiosos. Unos dicen lo que nosotros decimos es, y otros dicen no, lo que nosotros decimos es. Otros se pueden conformar y decir todo es lo mismo. Y al final de cuentas no estamos tocando la realidad con ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque estamos bajo la expectativa de lo que pueda suceder. Y acá es en donde podríamos entender la función de la ilusión que le estaba platicando en el programa del día de ayer. Si usted no lo vio, acuérdese que los puede ver en la repetición en nuestro canal de YouTube, en Radio Mujer GDL. Nada más busque ahí los programas de Desde tu Mirada. Todo lo que tiene que ver con la ilusión, digamos que es algo que nos permite vivir sin una angustia constante a la muerte. Y esto es absolutamente necesario para vivir. Esto uno lo podría pensar con el caso de los animales, ¿no? Los animales no se cuestionan de su existencia ni de su muerte. ¿A los animales les duele o no les duele? ¿Comen o no comen? Los animales más básicos podríamos hablar de esto, ¿no? Una hormiga le ponemos un encendedor a un lado y no teme por su vida.
La hormiga reacciona ante el estímulo y se aleja porque le lastima. Pero no llega a su casita y luego dice, ay Dios mío, casi me muero. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hubiera sido de mis hijos? ¿Qué hubiera sido de mi esposa? ¿De mi reina? ¿De todas las cosas que tengo aquí? Estoy intestado. Eso no le pasa a la hormiga. La hormiga libró su batalla de vida o muerte y continúa con lo que estaba haciendo. No hay mucho más. No le genera un trauma. Para nosotros, con un pensamiento más complejo, y por lo mismo que le estaba diciendo en bloques anteriores, que nos tenemos que explicar las cosas, tenemos que asimilarla, esta energía psíquica en nuestro pensamiento, vamos acomodando. Si usted se levanta todos los días y se levantara todos los días pensando que tal vez hoy es el último día, es que tal vez hoy me detectan alguna enfermedad incurable, tal vez hoy me chocan, tal vez hoy tiembla y quedo enterrado en los escombros y nunca más me encuentran. Imagínese, nada más, lo feliz que viviríamos. Pues claro que no. Esto es algo que a manera de seguir funcionando, nuestro aparato psíquico va acomodando, nos va dando una sensación de falsa seguridad, que esto es totalmente necesario para existir. Digamos que la parte más saludable que podríamos hacer ahí es escindir un poco estas partes de la realidad, escindir un poco ¿para qué? Para continuar con nuestra vida, porque si no se vuelve intolerable la idea de morir y de todos los días estar pensando en esto y de que tal vez si ahorita me como algo y está envenenado con E. coli, me da una infección intestinal y me muero aquí con estos tacos. No, bueno, no haríamos nada de nuestra vida. Y ahí es en donde hay la ilusión. Se tiene que estructurar y nosotros queremos pensar que las cosas van a estar bien, y esto se lo atribuimos a nuestra buena suerte, a alguna entidad sobrenatural, al karma, a lo que usted guste. Esto surge como una necesidad. Acá el problema alrededor de las supersticiones y la creencia en lo sobrenatural es que si damos mucha entrada a esto y no lo podemos pensar de otra forma, también le vamos abriendo la puerta a ansiedades que se nos cuelgan alrededor de este tipo de pensamiento. Sí, porque aquí la cuestión es que estos espacios vacíos se llenan con la creencia corresponde a nuestra realidad interna únicamente. Cuando esto opera predominantemente en nuestro mundo, digamos que estamos predominantemente proyectando en los espacios que desconocemos del mundo exterior, o que ya mañana lo vamos a ver, no que desconocemos, sino que nos angustian del mundo exterior, estamos proyectando cachos de nuestro mundo interno. Esto puede significar un verdadero problema y una verdadera fuente de angustia, porque digamos que sería, para ponerlo de una forma muy concreta, como estar soñando con los ojos abiertos, estar soñando mientras estamos despiertos. Entonces, todo esto que es viable durante nuestro estado de sueño, como que se aparezca una persona, ver a alguien ya fallecido que en el sueño puede aparecer, cantidad de cosas increíbles que suceden en los sueños, pueden ocurrir también en estado de vigilia, mientras nos encontramos despiertos, entre comillas pueden ocurrir, porque es este mismo mundo interno que está operando en nuestro inconsciente y durante nuestro sueño, comienza a tener demasiado terreno en el mundo de afuera. Entonces esto ya se empieza a convertir más en una idea delirante que puede ir constituyendo un delirio bastante sólido y lleva a la persona, recordemos que en los sueños también pasan cosas angustiantes, entonces lleva a la persona a una persecución, ¿sí? Porque si es posible todo esto, si es posible que me hagan mal de ojo, imagínate, o sea, es posible que le caigas muy mal a alguien, sí, es posible que le caigas muy mal a alguien, pero que esa persona entonces tenga poderes sobrenaturales y que pueda decidir con un monito vudú o con prendiendo unas velas, quién sabe cómo sea el ritual ese acerca de tu destino, eso está de terror, eso está de pesadilla, literalmente. Es algo que sería viable únicamente en la ciencia ficción y en nuestras peores pesadillas.
Sin embargo, al abrir la puerta a esto, se hace viable. Lamentablemente, cuando las personas recurren a este tipo de medios, es porque, decía yo, ya se agotaron otros recursos o quizás no existían otros recursos a la mano. Recurren a estos recursos primarios como el de la paloma, esta superstición, este tipo de creencias, porque ya se encuentran en un estado de angustia tan agudo y les hace sentido recurrir a esto precisamente por ese estado. Lamentablemente, cuando recurren a esto, por lo general, la persona que se presta para esto está igualmente afectada, por lo cual le hace sentido tener superpoderes, tener poderes mágicos, etcétera. Entonces lo que hace es como esa ventana, esa rotura de la realidad, esa ventanita donde estaba rota la realidad, digamos que la rasga todavía más y entonces le dice, sí, lo que pasa es que a ti te poseyó un espíritu chacarrero y venga, ¿no? Vamos ahora sí con el delirio con ganas. Entonces hay que hacer una pausa, detenernos y pensar muy bien antes de recurrir a este tipo de medios. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, pero nos escuchamos mañana a las 6 en punto. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nos escuchamos mañana en punto a las 6. Hasta entonces.